Buenas noches, hermanos, o buenos días o buena tarde, según cuando estás mirando esto. En esta noche, en este momento, quería compartir algo que me venía como picando los pensamientos desde hace rato. Jesús, al final de su tiempo acá en la tierra, dio lo que llamamos la gran comisión a los discípulos y todos los hijos de Dios somos discípulos de Jesucristo, si nos damos cuenta o no, si has puesto tu fe y confianza en Jesucristo, arrepintiendo de tus pecados y confiando en Jesús como tu único salvador de pecado, entonces Él te ha dado esta comisión. Estas palabras que guarden toda la cosa que os he mandado, encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 20. El versículo 18 dice que Jesús se acercó y le dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, esta es una de las 5 pasajes de la Gran Comisión. La otra encontramos en Marcos 16:15, donde dice que debemos ir y predicar el Evangelio a toda criatura. En Lucas capítulo 24, versículos 46 a 49, leemos que el mensaje del Evangelio, lo que tenemos que predicar es el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. En Juan capítulo 20, versículo 21, encontramos que Jesús nos envía a nosotros como el Padre le envió a Él. Jesús nos envía. Jesús es el que nos manda al mundo con el mensaje de arrepentimiento, de que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que en su nombre predicase el arrepentimiento y perdón de pecados. En Hechos capítulo 1 y el versículo 8 encontramos los lugares a donde debemos llevar el mensaje y a donde debemos hacer discípulos, pero también encontramos el poder que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo, cuando dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero un discípulo de Jesucristo es uno que hace discípulos, es uno que guarda toda la cosa que os he mandado. Y entendemos que Jesús con el Padre y el Espíritu Santo, las tres personas en un solo Dios, Él es tanto el autor de las Escrituras como el Padre y como el Espíritu Santo que inspiró a los santos hombres de Dios. Entonces, todos los mandatos en las Escrituras que se aplican a nosotros son de Jesús, son la cosa que Él nos ha mandado. Ahora, entendemos que hay muchas cosas en el Antiguo Testamento en cuanto a leyes ceremoniales y civiles que no se aplican a nosotros hoy día. Sin embargo, lo que encontramos en principio y en precepto y en personas y en ejemplos a través del Antiguo Testamento sí se aplica a nosotros hoy día. Pero lo que quiero hacer en este tiempo es mantener un enfoque más afinado, achicado en lo que Jesús dijo a sus discípulos que deben guardar todas las cosas que Él ha mandado. Entonces vamos a mirar al Evangelio de Mateo en una forma muy rápida. No vamos a leer todos los versículos que vamos a ver, porque de hecho tengo una lista aquí de 38. Pero les voy a dar estos mandatos. Ahora, podríamos ir a Marcos, Lucas y Juan, los otros 3 evangelios, biografías de la vida de Jesús, y podríamos ver y encontrar otros muchos mandatos. Pero vamos a poner el enfoque
en estos 38 que tengo acá. Primeramente, en Mateo 4:17, Jesús dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es el que rige sobre todo, porque si uno no se arrepiente, no puede ser discípulo, no puede conocer al Padre, no va a tener al Hijo viviendo en su vida, el Espíritu Santo no va a morar en él. Aquí es el comienzo y entendemos que el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, lo que la Biblia llama la conversión, cuando dice arrepentidos, está incluyendo todo este cambio en la forma de pensar y en la dirección de la persona, de arrepentirse de los pecados, de convertirse a Jesús. O como Pedro dijo en Hechos 3, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, arrepentíos. Y luego dijo a los discípulos, sígueme. Venid en pos de mí, dijo, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces, en otras palabras, hay que seguirle. En Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, encontramos muchos mandatos que se aplican a nosotros hoy. Primero comienza con, gozaos y alegraos. Y esto es cuando uno está perseguido por causa de la justicia, por causa de Cristo. Debemos gozarnos y alegrarnos, porque así fueron perseguidos los profetas antes y sería un privilegio sufrir por nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Seguimos con Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra luz, nuestras vidas deben reflejar la luz de Dios a otros. En Mateo 5:24 leemos que debemos reconciliarnos con nuestro hermano antes de ir a adorar a Dios. Llamativo. No cometerás adulterio, y Jesús dijo, si uno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hombres, la gran mayoría de nosotros estamos fritos con esto, por cometer adulterio en el corazón, por mirar a una mujer para codiciarla. En Mateo 5 también dijo que nuestra palabra debe de ser sí y no con juramentos y otras cosas. Debemos cumplir la palabra cuando decimos que vamos a hacer algo. No tenemos que decir, yo te prometo, te digo, no, basta de eso. Hay que cumplir la palabra. En Mateo 5:39 dijo, vuélvele la otra mejilla, cuando habló de los enemigos, los que nos persiguen, de ir la segunda milla con ellos, de volver la otra mejilla, como Jesús hizo y como así debemos hacer. Dijo, amad a vuestros enemigos, porque es fácil amar a los amigos y odiar a los enemigos. Y Jesús dice, no, si vas a ser seguidor mío, vas a amar a vuestros enemigos. Y luego termina el capítulo 5 diciendo, sed vosotros pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto se refiere más no a la perfección y sin pecado, aunque eso está implicado, sino más bien de ser completo, de ser maduros en Jesucristo. Debemos practicar la disciplina secreta de dar ayuda o limosnas, de orar y de ayunar, pero hacerlo en secreto, no para ser visto de los hombres, porque es lo que los fariseos hacían y Jesús denunciaba eso en ese pasaje de Mateo 6. Dijo que debemos hacernos tesoros en el cielo. Debemos invertir en lo que tiene valor eterno. Y esto incluye el hecho de dar para ayudar a los pobres, como él explica en otros lados en los evangelios. Dijo en Mateo 6:25, no os afanéis por el día de mañana, qué habéis de comer o qué habéis de vestir. Y dijo 3 veces en este pasaje de verso 25 a 34 que no debemos afanarnos, angustiarnos, sino confiar en él.
Dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, las necesidades básicas de la vida, el alimento y el abrigo, os serán añadidas, dijo, buscando primeramente su reino y su justicia. Él sigue en el capítulo 7 y uno dice, no juzguéis para que no sean juzgados. Y luego en los próximos versículos explica que seremos juzgados a la medida y manera que juzgamos a otros y que debemos primeramente examinar nuestras propias vidas, sacar la viga de nuestros propios ojos para poder ver la paja en el ojo del hermano y ayudarle. Entonces no prohíbe todo juicio, pero el énfasis está en que estemos examinándonos a nosotros primero. Y para que veamos que no está prohibiendo todo juicio, dice en el verso 6 que no debemos dar los santos a los perros, ni echar nuestras perlas delante de los cerdos. Y ahí uno tiene que evaluar el Evangelio de Jesucristo, la buena nueva de Jesús, las verdades de la palabra. Lo cuento, lo comento, lo comparto a esta persona y esta persona tal no quiere saber nada, me lo echa en cara, no quiere saber nada de Dios, nada de su palabra, se burla. Jesús dice, hay que hacer una evaluación y no perder tu tiempo dando lo santo a los perros, y sé que es muy fuerte lo que dice acá, ni echando vuestra perla delante de los cerdos. Hay que hacer una evaluación. Si es una pérdida de tiempo compartir el Evangelio y la palabra de Dios con los que no quieren saber nada y se burlan. Oremos que Dios cambie su corazón para que en el día de mañana puedan aceptar la palabra de Dios, puedan aceptar el Evangelio de Jesucristo y puedan convertirse. Pero mientras tanto, no pierdas el tiempo, dice. Pedid, buscad y llamad, dijo en los versículos 7 a 8 de capítulo 6. Haced a otro lo que quiere que te hagan, esa regla dorada de lo que querés que otros hacen a ti, hay que hacer a ellos. En verso 12 de 7. Luego dice, entrad por la puerta estrecha. Él presenta dos caminos, uno ancho, espacioso, fácil, y muchos son los que están en ello, pero su fin es la destrucción eterna, la perdición. Y por la otra es la puerta estrecha, el camino angosto, atribulado, difícil, pero su fin es vida eterna. Dos opciones nomás, no hay tercera. No hay una entre medio allá, es una o la otra. Dijo, guardaos de los falsos profetas, los que vienen enseñando lo que la palabra de Dios no dice. Eran comunes en aquel entonces, son comunes hoy día. Dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, a su cosecha de almas en Mateo 9:38. Acá está enseñándonos que debemos orar que el Señor envíe obreros, personas, discípulos de Jesucristo, que hacen discípulos de Jesucristo a otros, que seamos obreros. Porque la mies es mucho, la cosecha es mucha, pero los obreros poco, dijo. En capítulo 10, donde él dio instrucciones a los 12 al enviarles en la primera gira evangelística, él dijo, sed prudente como serpientes y sencillos como palomas. Hay que no ser tan ingenuos, inocentes, sino más bien prudentes, pero a la vez sencillos. Y dijo en las mismas instrucciones, teman a Dios, no a los hombres. No teman a aquel que puede matar solamente el cuerpo. Hay que temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y el único que puede hacer eso es Dios, no es el diablo, es Dios. Hay que temerle a él. En Mateo 11, él dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Y debemos oír la voz de Dios. Y dijo en Mateo 11:28, venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Y siguió diciendo, y llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo. Él dice, no llevad tu yugo. El yugo era ese aparato de madera que se colocaba sobre los hombros y cuello del animal, del buey, del burro, y con un hierro abajo, entonces con unas fajas de cuero o palos, esos llevaban un arado o un carro. Y Cristo acá dice, llevad mi yugo. Entonces Jesús está como es para dos personas, en un lado, yo, vos en el otro lado. No digo lleva tu yugo, lleva mi yugo. Jesús quiere que caminemos con Él y que aprendamos de Él. En Mateo 15, Él habló de honrar a los padres porque los fariseos no lo hacían con dinero que ellos podían ayudar a sus padres. Ellos decían, no, esto es mi ofrenda. Y dejaban de honrar a los padres. Hay prioridades en el orden y debemos mantener el orden. Y uno es cuando nuestros padres sean ya ancianos y nosotros debemos estar dispuestos a ayudar donde sea necesario y así honrarles. Mateo 16, él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto va totalmente en contra de lo que el mundo hoy día con la psicología moderna dice de amarse a sí mismo y de que tener que tener buena autoestima. No, Jesús dijo, niéguese a sí mismo. Tome la cruz. Hay que estar dispuesto a sufrir por causa de Él. Es lo que la cruz era, la voluntad de Dios y el sufrimiento extremo. Y sígame. Luego en Mateo 18 encontramos varios. Él dice que no debemos menospreciar a los más pequeños. Y tenía un niño en brazos cuando decía esto. Y su más fuerte denuncia y juicio pronunció sobre aquellos que menosprecian y hacen mal a los pequeños. Dijo, sería mejor que fuese atado a su cuello una piedra de molino de asna, una roca tremendamente pesada y echado en lo profundo del mar, de ahogarle, de matarlos así. A los que ofenden y menosprecian y hacen daño a los niños. También en 18:15 dijo que cuando tu hermano te ha ofendido, ha pecado contra ti, debes ir y reprenderle, tú y él solos. No debes chismear del tema y hablar con terceros en cuanto al asunto, debes ir al hermano. Y si se arrepiente, hay que perdonarle. Si Pedro entonces le preguntó, pero ¿hasta cuántas veces puedo perdonar a mi hermano? Hasta 7. Jesús dijo, no, ustedes saben. Digo, hasta 70 veces 7. Ahora, saquen su calculadora, jóvenes. Los mayores pueden hacer 70 por 7 en sus pensamientos. Son 490 veces. Así nomás, 491 no tengo que perdonar. Es otra forma de decir, hay que perdonar siempre a los que piden. Y delante de Dios hay que perdonar de todo corazón, dice en el último versículo del capítulo. Luego en Mateo 19:6, él dice que debemos honrar al matrimonio, lo que Dios juntó, que nadie lo separe. Ya no son más uno, sino dos, dijo, en cuanto al matrimonio. Te casas por registro civil, estás casado en los ojos de Dios. Si no te has casado por el registro civil, no estás casado en los ojos de Dios, porque el matrimonio en cualquier sociedad delante de Dios es lo que está reconocido en esa sociedad como matrimonio legal. Leemos en Romanos 13 que Dios instituyó las autoridades civiles que hay y debemos respetar y honrarlos. Por lo tanto, debemos honrar al matrimonio. Mateo 20, los discípulos estaban discutiendo entre sí quién iba a ser el mayor y él dijo, basta de esto. El mayor será el menor y al revés. El primero será el último. Hay que ser líderes
por servir. O sea, hay que ser siervos líderes, tal como Él, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 21, cuando le preguntaron en cuanto a pagar impuestos y dar tributo, él dijo, dad a César lo que de César. Hay cierta cosa que a nuestro gobierno corresponde. Y debemos dar esas cosas. Debemos pagar los impuestos. Debemos obedecer al gobierno cuando nos manda hacer lo que no está en contra de las escrituras, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres cuando los hombres contradicen lo que Dios ha dicho. Ahora, estamos en cuarentena. El gobierno no nos da permiso para reunirnos todos de la iglesia. Estamos en contra diciendo lo que la palabra dice, entonces, si no nos reunimos, no, porque el gobierno está pidiendo esto por un tiempo por razones de salud. Ahora, si el gobierno dijo al final de todo, no, ya no pueden reunirse más los evangélicos, los bautistas, lo que sean, que no son católicos, no pueden reunirse más, lo haríamos. Pero tendríamos que hacerlo en forma clandestina, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Luego dijo en Mateo 22, le preguntaron, ¿cuál es el primero y grande mandamiento? Él dijo, amarás a tu Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos dependen toda la ley y los profetas. Amar a Dios, amar a tu prójimo. Dijo a los discípulos en Mateo 26, cuando estaban en el huerto de Getsemaní, velad y orad, para que no entréis en tentación. Epa. Eso es algo que tenemos que escuchar y hacer. Y por último dijo, y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Debemos, como discípulo de Jesucristo, guardar, obedecer, poner por obra y poner como práctica en nuestras vidas toda la cosa que Jesús nos ha mandado. Y él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre nuestro, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a crecer como discípulos de Jesucristo, los que te conocemos como nuestro Padre Celestial. Que nos ayudes a entender, Padre, que no es como tenedor libre tu palabra, que podemos escoger lo que queramos y dejar lo que no queramos, sino que debemos obedecer y poner por obra y guardar todas las cosas que tú nos has mandado, que nuestro Salvador Jesús nos ha mandado. Que nos ayude, Padre, a crecer como hijos tuyos, como discípulos de Jesucristo, que hagamos discípulos, que hacen discípulos, que estemos reproduciéndonos para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los anime, cuide y bendiga en este tiempo.